Buenos días. En esta presentación revisaremos uno de los principales síntomas de consulta médica, tanto en el ámbito ambulatorio y hospitalario. Los objetivos de aprendizaje de esta clase son definir el dolor según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, algunos aspectos de la neuroanatomía y fisiopatología del dolor, qué debemos interrogar, el cual incluye y abarca muchos aspectos, la clasificación del dolor en base a tiempo de evolución, mecanismo de producción, manifestaciones. En distintas diapositivas observaremos distintos ejemplos del dolor. El dolor, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se define como una sensación sensitiva y emocional desagradable localizada en algún sector corporal. Por lo tanto, tiene tres componentes: ser subjetiva, su tolerancia es individual y su expresión o manifestación clínica es variable. En cuanto a algunos aspectos epidemiológicos, se describe que el 10% de la población sufre diariamente algún tipo de dolor. En orden de frecuencia en la práctica clínica, los principales dolores que son motivo de consulta es el dolor dorsal, lumbar, cefalea y dolores articulares. El dolor es una consecuencia de la activación de receptores periféricos especializados debido a un estímulo nocivo. Estos estímulos se clasifican en mecánicos, térmicos y químicos. El estímulo, bien digo, luego se convierte en una señal. Explica el dolor patológico la lesión en el sistema nervioso periférico, habiendo el desarrollo de una actividad ectópica espontánea en nervios y células de los ganglios de la raíz dorsal, dañados por un aumento de la sensibilidad a los estímulos mecánicos, térmicos o químicos. El dolor se puede clasificar según su etiología como nociceptivo, neuropático o mixto. El nociceptivo, a su vez, se subdivide en somático y visceral, el neuropático en central y periférico. El dolor somático es bien localizado y se puede deber a una lesión o enfermedad de la piel o bien de las estructuras músculoesqueléticas y de las articulaciones. El dolor visceral aparece por una disfunción orgánica interna y puede ser consecuencia de mecanismos de inflamación, isquemia, oclusiones al flujo sanguíneo o bien por una patología. Acá tenemos algunos ejemplos de dolor somático, visceral y neuropático. Somático: lumbago, úlceras cutáneas, dolor después de una cirugía, inflamación articular. Visceral: fracturas, cólico renal secundario a obstrucción de las vías excretoras urinarias por isquemia o necrosis de la estructura. Acá tenemos el dolor neuropático,
con dos ejemplos, y lo importante también es que se manifiesta con sensaciones diferentes. Puede ser con un dolor que quema, como que andan hormigas bajo la piel, como que están aplicando electricidad, o como que hay sensación de frío o de calor intenso. Esto último se denomina disestesia. El dolor se clasifica también según el tiempo de evolución. Agudo, generalmente es breve y desaparece con la curación de la lesión que lo provoca. Crónico, de 3 a 6 meses de evolución, y algunos ejemplos son el cáncer y los dolores provocados por la artropatía degenerativa, también llamada. Ahora hablaremos de la semiología, en especial referencia a la anamnesis. Vamos a describir distintos aspectos que deben ser indagados o investigados en forma exhaustiva. ¿Cuáles son estos aspectos? Debemos detallar y que el paciente nos describa la localización corporal. Si se irradia desde el sitio original del dolor hacia algún otro sector corporal. Si es un dolor referido, es decir, dolores que aparecen en zonas que están alejadas del sitio original de la lesión. El carácter, cómo lo describe en cuanto a su forma de presentación el paciente. La intensidad, cómo se inició en cuanto al tiempo y en qué circunstancia apareció la primera vez. Cronología, es decir, en el tiempo. Es un primer episodio, se ha presentado en otras oportunidades, a lo largo del tiempo, semanas o meses, cómo ha ido evolucionando. Ritmo horario, en qué momento del día se presenta y si hay algún horario preferente. ¿Qué factores modifican el dolor? ¿Qué lo desencadena? ¿Qué lo alivia? ¿Qué lo agrava? ¿Cómo es la actitud del enfermo frente a este síntoma y cómo afecta? Iniciemos respecto a esta primera característica, que es la localización. Y su ubicación. Este dolor hay que clasificarlo, aunque parezca obvio, si es localizado o generalizado. El localizado es fácil, el paciente puede señalar el sitio específico que está presentando el dolor, generalmente es uno solo, en una ubicación. El general puede ser provocado por distintas entidades clínicas. Tenemos causas agudas, como son las infecciones virales. El ejemplo clásico es la influenza. El dolor crónico, que ya dijimos,
tiene que tener más de 3 a 6 meses de evolución. 2 sitios que son de estructura corporal clásico, capaces de provocar dolor generalizado, es tejido muscular. En esta diapositiva, en estos 3 dibujos, observamos en el caso de la polimialgia reumática cuáles son las zonas más afectadas. En la influenza se produce efectivamente una inflamación muscular que puede afectar preferentemente cuello, cintura escapular, cintura pelviana y el resto de la estructura musculoesquelética. En la fibromialgia están los puntos. El mieloma múltiple es una enfermedad hemato-oncológica que afecta a las células plasmáticas y que produce lesiones lísticas en distintas estructuras óseas y por lo tanto se va a manifestar con dolor generalizado. Ahí tenemos en la radiografía que puede afectar la calota, la pelvis, la columna vertebral, huesos largos. En esta tabla observamos ejemplos de ubicación del dolor, órgano afectado y la patología clínica. Un dolor que se presenta a nivel subesternal puede ser el esófago el que esté afectado y la causa puede ser una inflamación de tipo péptica. Hombro, el órgano afectado puede ser el diafragma y puede haber una colección subfrénica. En el epigastrio puede estar como órgano afectado el estómago, duodeno, vía biliar, hígado y páncreas, y las afectaciones pueden ser una enfermedad ulcerosa, una colecistitis, una hepatitis, colangitis, pancreatitis. Escápula derecha, el órgano afectado puede ser la vía biliar y puede estar determinado por cálculos a nivel de dicha estructura. A nivel medio dorsal, los órganos afectados pueden ser la aorta, el páncreas. Ahí están descritas qué enfermedades la pueden afectar. A nivel periumbilical, habitualmente es el intestino delgado. Uno de los motivos que lo puede afectar es una obstrucción. En la parte baja o hipogastrio puede estar siendo afectado el colon, la vejiga, algunos ejemplos como enfermedad diverticular complicada, una inflamación de la pared vesical. A continuación hablaremos de la irradiación y dolor. Tal como expresé antes, el dolor referido significa que el dolor aparece en un sitio alejado de la estructura que lo está originando. La colecistitis aguda puede manifestarse por dolor de hombro. La angina de pecho puede manifestarse a nivel epigástrico. El infarto esplénico en la región subcostal, la apendicitis, ya sea en el epigastrio o en la región periumbilical, el dolor pleurolítico en el hipocondrio derecho y el cólico renal por obstrucción, por presencia de cálculos en los genes. En el caso de la pancreatitis, el dolor puede estar referido a la región en la región de la columna vertebral a nivel dorso-lumbar. En relación al carácter, es la sensación subjetiva del paciente y nos puede referir que el dolor sea quemante, opresivo o constrictivo, punzante, pulsátil, como una descarga eléctrica, lancinante o lacerante. Estas descripciones, que si bien son subjetivas, si las unimos a las otras características del dolor, nos permiten orientarnos hacia una hipótesis diagnóstica, qué órgano está afectado y cuál posible enfermedad lo está afectando. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un dolor ubicado en la región retroesternal, que es de carácter opresivo, puede corresponder a un síndrome coronario agudo. El mismo dolor retroesternal y además precordial, pero si es de carácter punzante, más bien nos orienta a una inflamación del pericardio. La misma ubicación, pero si el dolor es quemante, puede corresponder a una inflamación péptica del esófago. En el epigastrio, ya sea el dolor cólico o punzante, puede
significar que a nivel colédoco hay presencia de cálculo. En el epicondrio derecho, si el dolor es sordo e impreciso, puede significar que es una afectación del hígado que puede estar congestivo por distensión de la cápsula de gliso. En los flancos, si el dolor es cólico, nos orienta que pudiera ser la presencia de cálculo en el sistema excretor urinario. Ahora bien, si en el epigastro también es urente, puede ser una úlcera péptica. El dolor tipo cólico o tipo retortijón, como uno le debe preguntar al paciente, lo puede dar todas aquellas estructuras que poseen musculatura lisa, como el estómago, el intestino, la vía biliar, el uréter, la pelvis renal, el útero, la vejiga. Ahora veamos intensidad. Hay distintas escalas, pero la más utilizada en clínica es la escala visual análoga o EVA. Para que el paciente nos pueda responder en forma correcta, debemos explicar en forma detallada, tal como está en la figura, donde 0 es nada de dolor y 10 es el dolor máximo. E incluso se sugiere mostrar una figura para que el paciente pueda comparar. Algunas escalas, siguiendo la misma tendencia, incluye caras con distintas, grados de intensidad. En relación a la forma como se inicia el dolor y las circunstancias en que el dolor lo podemos clasificar en insidioso, es decir, aparece paulatinamente en horas, en forma brusca, en cosa de minutos, o súbito, en segundos, de un momento a otro. Ejemplos de ellos son, para el insidioso, el dolor de la úlcera péptica gastroduodenal. El de inicio brusco, el infarto agudo al miocardio. Y súbito puede ser perforación de una víscera hueca, una torsión intestinal o una disección de las paredes. Acá tenemos una fotografía, un dibujo y una radiografía, lo que es la torsión intestinal, que nos va a producir un dolor súbito. En cuanto a cronología, tiempo de evolución, apareció hace horas, días, semanas, se repite a lo largo del tiempo, qué horario del día es el más afectado. Entonces, debemos consignar en la historia la fecha de inicio exacto del dolor e incluso la hora de aparición del dolor, la duración en el tiempo, si ha persistido a lo largo del tiempo, si ha recurrido, hay periodos en los cuales está con dolor o sin dolor, si se ha ido agravando o empeorando a lo largo del tiempo, ritmo horario, que ya dije, que el horario del día es el afectado y si hay algún horario preferido respecto al dolor. En esta diapositiva está graficado aquello. El ejemplo clásico es la úlcera péptica, en la cual a lo largo del día puede haber momentos sin dolor, que es cuando el estómago está ocupado, o los periodos de ayuno en que va a aparecer el dolor. Por otro lado, este dolor ulceroso puede haber periodos en el año en que no lo presente. En relación a factores modificadores del dolor, desencadenante. Acá tenemos ejemplos. El dolor coronario lo puede desencadenar el esfuerzo físico, el frío intenso, las emociones graves y la sobrealimentación brusca. Cólico biliar, generalmente las comidas grasas saturadas. La pancreatitis aguda, el alcohol y las comidas grasas. Inflamación pleural, la respiración profunda y la tos. Lumbociática, algunas posturas o movimientos y maniobras de Valsalva. Ulceroso, el ayuno, angina mesentérica, ingesta alimentaria. Claudicación intermitente, que es por insuficiencia arterial por obstrucción de las arterias, generalmente el paciente lo refiere al momento de caminar. Factores aliviantes, por ejemplo, la úlcera gastroduodenal, el alimentarse, la comida alivia el dolor. Cuando hay una obstrucción a nivel del píloro, el vomitar va a aliviar el malestar. Cuando hay un cáncer de páncreas, el paciente se inclina hacia adelante. En el caso de una peritonitis, tiende a quedarse quieto, flectando las rodillas. En la apendicitis puede
flectar el muslo derecho y en el caso de la diverticulitis, el muslo izquierdo. La actitud de la enfermedad, esta va a variar dependiendo de la patología, de la tolerancia, el estado emocional del paciente. En un infarto agudo al miocardio uno observa un paciente que está quieto, pálido y sudoroso. En un abdomen agudo el paciente no se quiere ni mover. Un cólico renal es tan intenso el dolor que el paciente no tiene postura, está angustiado, cambia una y otra vez de postura. En relación a las manifestaciones asociadas, en el dolor agudo, dependiendo de la intensidad, podemos tener consecuencias fisiopatológicas que nos van a determinar agitación psicomotora, hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del diámetro pupilar, contracciones musculares y sensación de fatiga o desmayo. En el dolor crónico vamos a tener alteraciones emocionales, ansiedad, temor, angustia, labilidad emocional, alteración del sueño nocturno, alteración de la capacidad de concentración, disminución del rendimiento laboral, afecta la calidad de vida y puede alterar el sueño nocturno. Y también el apetito con afectación del peso. El dolor tiene lo que nosotros denominamos banderas rojas. Esto significa que hay una patología grave por detrás. ¿Cuáles son estas banderas rojas? La intensidad del dolor, la persistencia en el tiempo y la recurrencia y la interferencia con el sueño nocturno. Todas estas características nos están indicando que el paciente tiene una enfermedad grave por detrás. Finalmente, podemos concluir que el dolor es uno de los principales motivos de consulta en distintos niveles de asistencia y consulta de los pacientes. Un interrogatorio ordenado, estructurado y completo permite formular un diagnóstico, estudio y tratamiento. El dolor agudo y crónico determina consecuencias fisiopatológicas y psicosociales afectando nuestra calidad de vida. Y es muy relevante detectar manifestaciones de alarma que nos indican que hay una enfermedad grave y que tiene que ser estudiado sí o sí este paciente.